¿Qué tal, chicos? Buen día, de nueva cuenta aquí con ustedes en este modelo, estos videitos, donde vamos a ver en esta ocasión diversos modelos o metodologías para determinar el nivel de riesgo. Hay que recordar que esto se tiene que aplicar tanto antes o sea, antes de establecer los controles como después. ¿Por qué? Porque una vez que ya describimos el riesgo, bueno, ya lo ubicamos, describimos, etcétera, definimos cuál es el riesgo. Ahí tenemos que medir el nivel de riesgo inherente, es decir, el riesgo que tenemos simplemente por hacer esa actividad. Evidentemente, como tenemos ese nivel de riesgo, vamos a tratar de disminuirlo a través de la aplicación de controles. Entonces, primero lo medimos, luego establecemos los controles y luego ya tendremos que volver a medirlo con la misma metodología. Vamos a ver cambios, evidentemente, porque se supone que esos controles afectaron algunos de los elementos del riesgo con los cuales estamos determinando el nivel, y entonces ya tendremos lo que es el riesgo residual, que es el que podremos en algún momento ya este, tomar como para sentirnos un poquito más seguros, o si sigue muy alto, incluso tendremos que darle otro tratamiento, establecer todavía controles complementarios, etcétera, o darle los manejos que ya hayamos determinado de acuerdo a nuestras metodologías. Entonces, vale la pena aclarar algo. No hay nada más una forma de medirlo. Hay varias. Y vamos a ver desde la más sencilla, que es la más inmadura y que incluso no se recomienda más que para ciertos asuntos, hasta quizá algunas un poquito más maduras como la FINE, que no son tan comunes, la FCE, etcétera. Creo que lo que es Modler, etcétera, eso lo dejaríamos, o la de criterios, ¿no? La dejaríamos, relacionados, ya la dejaríamos para más adelante, una vez que aprendan a manejar estas metodologías básicas. Entonces, a ver, ya tenemos un riesgo, el que ustedes gusten y determinen, y nos dicen, bueno, tenemos que ver el nivel de riesgo. Entonces, lo más básico que podríamos hacer nosotros es determinar el nivel de riesgo con base en un solo elemento. Tradicionalmente es la severidad, ¿sí? Esta metodología es conocida como metodología ABC. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hace muchos años se clasificaban los riesgos únicamente en altos, medios, y bajos, ¿no? Y entonces era muy utilizada esa metodología, pero teníamos problemas, que las categorías eran muy amplias, todo lo que era medios, lo que era bajos, lo que era altos, para muchos eran muy amplias. Entonces, ha habido cambios con el paso del tiempo. Ahí en Suiza, en Basilea, se empezó a utilizar una metodología de 5 niveles para cuestiones financieras que resultó muy útil porque, bueno, no era excesivamente amplia, pero era un poquito más completa que la de 3 niveles, donde se estableció que era muy altos, altos, medios, bajos y muy bajos. Y lo cierto es que hoy en día es como el estándar utilizado, por lo menos estos 5 niveles, ¿sí? Entonces, hoy en día ya no hablamos de riesgos altos, medios y bajos, sino de muy altos, altos, medios, bajos y muy bajos. Pero viene algo importante. Esto que referimos de muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, es una cuestión cualitativa, tiene que ver con cualidades. Y los niveles de riesgo se determinan siempre por cantidades, es decir, de forma cuantitativa. Entonces, todos los procesos en general de cálculo de riesgo van a pasar por el que establezcamos un equivalente cualitativo con uno cuantitativo. Aquí estamos viendo ese ejemplo. Yo tengo una escala de 5 categorías y tengo del otro lado, del lado derecho, tengo 5 categorías también que tienen que ver con cantidades. Entonces, vamos a ver cuál es la lógica para diseñarlo. Lo más alto que yo pudiera obtener, por ejemplo, si estoy usando una cuestión numérica del 1 al 100, va a ser el 100. Entonces, eso es lo más alto. Como tengo 5 categorías, lo divido entre 5. Entonces, 100 entre 5, pues me dan rangos de 20. Y entonces yo voy a ver que cada categoría va a tener un rango de 20, ¿sí? Y esto lo hace equidistante cada categoría. eh, Empiezo a estandarizar
una forma más exacta de cómo entiendo los riesgos, etcétera. Y ahora sí puedo entonces empezar a hablar, ¿no? De una relación entre cuestión cualitativa y cuantitativa. Pues vamos a ver en este ejemplo que me queda a mí lo muy bajo, todo aquello que entre con una incidencia del 1 al 20, bajo del 21 al 40, medio 41 al 60, alto 61 al 80 y muy alto del 81 al 100. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos esto en la gestión de riesgos? Porque generalmente partimos de la idea de que cuando las empresas empiezan a acercarse a la gestión de riesgos, no tienen una cultura, no están maduros en muchos sentidos y por tanto va a haber altamente, un alto rechazo. ¿Sí? Debemos de recordar que cuando hacemos cambios hay resistencia al cambio. Entonces, si la resistencia al cambio en instituciones donde queremos implementar gestión de riesgos, control interno, etcétera, que pasan por estas metodologías y por transparentar lo que está mal, va a tener mucho rechazo. Entonces, eh, empezamos a tener que meter a las personas en este tipo de metodologías, ¿no? Y es algo muy bueno empezar a establecer relación entre algo cualitativo que cualquiera puede entender o es más fácil entender lo que es muy alto, alto, medio, bajo, bajo, etcétera, que hablar de números, ¿no? Del 81 al 90, del 70 al 75, ¿de qué me hablas? ¿Dónde estoy ubicado? Es más fácil porque utilizamos palabras que todo el mundo utilizamos cotidianamente. Entonces, se hace esta equivalencia. Y cuando empezamos nosotros a desarrollar procesos, tradicionalmente no tenemos mediciones, pero sí tenemos experiencia quizá en procesos similares. Entonces, ¿qué hacemos? Que definimos en base a una cuestión perceptiva, ¿no? Únicamente es la percepción. Si eso representa un riesgo muy alto, alto, medio, bajo, etcétera, y le damos un equivalente cuantitativo para empezar a medirlo. Es cierto, más adelante ya con mediciones, a lo mejor si lo habíamos ubicado en ese 80, 100, etcétera, pues ya va a tener que ser más específico, 79.4, 50.3 o al nivel que lo llevemos descriptivo. Pero de primera mano se utiliza así y viene la otra. Cuando vamos a empezar a definirlos cuantitativamente, se utiliza la cantidad más alta de cada rango. Es decir, si estoy en muy bajo, cuando lo pongo muy bajo, ¿no? A veces hay quien lo pone en 20, bajo el 40, etcétera. ¿Sí? Así lo hacemos, ¿no? 20, 40, 60, 80, 100. Oigan, yo quiero establecerlo del 1 al 10. Haz la misma lógica. Del 1 al 5, haz la misma lógica. Pero tienes que dividirlo básicamente en 5 categorías, ¿no? Partes de la más alta para dividirlo equidistantemente todas las categorías y es lo que utilizas. Entonces, yo me pregunto, a ver, esto es muy severo. Sí. ¿Severo para quién? ¿Severo desde qué punto de vista? Es solamente un elemento el que estoy aquí utilizando para determinar. Sabemos que evidentemente las empresas casi siempre van a tener la cuestión monetaria. Entonces, hoy yo puedo perder 5 millones. Sí. ¿Eso es muy severo para ti? Pues sí. Ah, bueno. Entonces, dime, ¿es muy alto, alto, bajo, medio? No, pues es muy severo, es muy alto. Ah, pues lo tenemos como muy alto. Pero quizás estoy en otra compañía, no sé, BlackRock, me imagino, ¿no? 5 millones de pesos. Ah, eso no representa nada, eso para mí es muy bajo, no te preocupes. Oigan, pero soy 5 millones. Sí, pero es que evidentemente la cantidad de dinero que manejamos es muy diferente y por tanto se va alterando esta percepción. Por eso esto se tiene que aplicar en cada institución y dependiendo de las circunstancias y el contexto de cada uno. ¿Sí? Va a haber, por ejemplo, otras personas que digan, híjole, es que aquí lo que estoy midiendo no es financiero, es una cuestión de imagen. También sigue siendo subjetivo. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente establezco cuál es la cuestión cualitativa y después pongo el componente cuantitativo. ¿Sí? Entonces, esa es la metodología más básica, ¿no? ¿Dónde más lo puedo aplicar de forma muy efectiva? Por ejemplo, cuando el riesgo ya se me está materializando. Pues ahí sí el elemento crucial va a ser, no sé, quizá el impacto económico, financiero, el impacto en cumplimiento, etcétera. Ya es solamente un factor el que me interesa y es donde yo lo empiezo a determinar en base a esta escala. ¿Sí? Ok. Entonces es la más básica, la más madura, sirve para la toma rápida de decisiones cuando ya tengo la certeza de que algo va a ocurrir. ¿Sí? Es decir, cuando se me está materializando el riesgo. Para eso es muy buena. Pero habíamos dicho que el riesgo es una probabilidad, entonces no siempre puedo tener la certeza.
y no siempre tengo la certeza de que ya se me está materializando. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, en este caso entramos con metodologías de dos elementos que tradicionalmente son la probabilidad y la severidad, es decir, qué tan probable es y qué tan severo es. ¿Sí? Esta metodología es conocida como el método PS, precisamente por lo que está involucrado ahí, ¿no? Igual vemos el equivalente, ¿no? En este caso tenemos las más cinco categorías cualitativas con los mismos correspondientes cuantitativos. Pero aquí ya pasa algo diferente, es, oigan, ¿cómo combinamos esa probabilidad y severidad? Hay varias formas en que podemos combinarlo para obtener resultados. Y las dos principales son o lo sumamos o lo multiplicamos. ¿Sí? Pudiéramos decir, bueno, no pasa lo mismo, seguramente nos va a dar el mismo resultado. Y vamos a ver que esto no es así. Dependiendo de qué metodología utilice, voy a tener una cuestión más sensible o menos sensible respecto de los riesgos. Entonces vamos a ver qué pasa aquí, chicos. A ver, si yo lo sumo, ¿sí? Vamos a poner el máximo. 100 y 100, 100 de probabilidad, es decir, tengo totalmente la certeza que va a pasar y es lo más severo. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que me puede dar sumando? Pues son 200. Entonces, parto de esa escala, ¿no? Divido 200 entre 5 y tengo rangos de 40. Entonces, muy bajo es 1 al 40, bajo 41 al 80, medio 81 al 120, alto 121 al 160 y muy alto 161 al 200. Perfecto. Ahora bien, yo voy a compararlo contra multiplicar. Voy a multiplicar probabilidad por severidad. Lo máximo que obtengo son 10,000. Perfecto. Entonces aquí tengo el 10,000 como máximo, lo divido entre 5 para tener los rangos de cada categoría y veo que muy bajo va del 1 al 2,000, bajo de 2,001 al 4,000, medio 4,001 al 6,000, alto 6,001 a 8,000 y muy alto del 8,001 al 10,000. Perfecto, vamos bien. Entonces, a ver, si yo estoy con los extremos, con 100 de probabilidad y 100 de severidad, pues bueno, vemos que en ambos estamos en el máximo, es muy alto, ¿no? Si yo me voy al mínimo, al 1, pues vemos que estamos, ¿no? Muy bajo en los dos. Perfecto. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando empezamos a utilizar ya cifras de niveles medios altos? Vamos a ver si se comporta siempre igual. Es decir, si en las dos me va a dar siempre ese riesgo, por ejemplo, en alto, en medio, en bajo, independientemente de dónde me ubique. Vamos a poner, por ejemplo, que tengo una probabilidad de 100 y una severidad del 40. ¿Dónde está ubicado el 140? En la metodología P más S, con eso sumo en la PS, pero sumando, 140 lo tengo ubicado en la cuestión alta, que va del 121 al 160, es decir, 140 estamos a la mitad de los riesgos altos, ¿sí? Ahora bien, metodología P por S, multiplicando, ¿dónde estamos? 4,000. Estamos ubicados en el extremo más alto de lo bajo. ¿Cómo? A ver, vamos a regresar. 140 estamos en alto. Ujú. PS bajo. Es decir, que una metodología hace que un riesgo lo identifique como muy alto y a otra como muy bajo. ¿Sí? Tenemos una metodología que tiene la tendencia de pintar los riesgos hacia verde en lugar de hacia rojo. ¿Sí? Cuando multiplicamos obtenemos cifras más altas, suenan más impresionantes, pero lo cierto es que los riesgos nos están pintando mucho más bajo que cuando los sumamos. ¿Sí? Miren, vamos a hacer otra prueba. Vamos a poner, por ejemplo, ¿qué quieren? 70 y 60. 130, ¿dónde está ubicado? Igual, alto, ¿no? En el primer tercio, ¿no? Pudiéramos decir de altos. 4,200, ¿dónde están ubicados multiplicando? Como riesgos medios. Volvemos a ver que multiplicando obtenemos riesgos que pintan más hacia abajo. Oigan, entonces aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué la mayor parte de las metodologías que encontramos, ¿no? En diversos libros en internet, o las que te piden que por lo menos implementen, por ejemplo, las normas ISO, COSO, etcétera, te hablan de P por S, si pintan más hacia abajo? Ah, porque lo que estamos buscando es que apliques metodologías que no sean
tan difíciles de aceptar para las empresas cuando las empiezas a implementar, porque no tenemos una cultura que nos permita aceptar la realidad de nuestros riesgos, ¿sí? Que no nos gusta ver los errores. Entonces, si yo tengo una metodología que me dice pinta más hacia verde, va a ser más fácilmente aceptable o digerible, sobre todo a niveles directivos. Entonces, si yo empiezo con esta metodología, ya estoy manejando dos elementos, es mejor que simplemente uno como el ABC. Es una metodología estándar esta de dos elementos, pero sí, los riesgos me están pintando más hacia verde que hacia rojo. Ya con el tiempo, ya cuando tengo, no sé, un año, 2 años, etcétera, y ya soy más maduro y estoy acostumbrado más a aceptar la realidad, porque hay que hablar de esto. El control interno y la gestión de riesgos tiene que impactar la cultura de la organización, sobre todo en la cuestión de poder aceptar la realidad, no querer deformarla. ¿Sí? Bueno, entonces ya que soy más maduro y ya puedo aceptar mejor las cosas, entonces ya emigro hacia sumar en lugar de multiplicar y me voy a dar cuenta que mis riesgos pues van a pintar más a rojo. Ahora bien, forma personal, a mí me preguntan cuál prefieres. Yo por mucho la PS, prefiero empezar incluso con esta, que la multiplicación. ¿Por qué? Porque cuando multiplicas P por S te puede dar una falsa sensación de seguridad. Ya lo vimos. Hay riesgos que pueden marcarme que están en bajos y resulta que son altos o debiera de manejarlos como altos. Tengo que tener esa precaución. Oigan, ¿y qué otros usos tiene el conocer estas dos formas de calcularlo? Ah, pues por ejemplo, estoy en auditoría, entonces yo puedo ver que ciertas áreas tienen, como lo que habíamos dicho, ¿no? Probabilidad de 100 y riesgo de 40, ¿sí? Entonces me están diciendo a mí que son bajos, porque la severidad es baja. Pero yo que estoy en auditoría digo, espérame, voy a calcular esos mismos riesgos sumándolos para ver qué pasa. Ah, pues resulta que en realidad, como tengo la certeza de que me va a pasar, ¿sí? Yo digo, no, no es correcto para mí verlo como bajo. Lo voy a ver como alto y lo voy a auditar. Porque cuando las áreas conocen cómo se hacen los cálculos, a veces tienden a tratar de utilizar los cálculos para disminuir el riesgo, el cómo les aparece y que no les audites ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo pienso mal y digo, mira, de forma precautoria voy a hacer este equivalente y aquellos riesgos que me aparezcan más alto de lo que son o que me aparezca a nivel alto, no me importa si los clasificaste como medio bajo, también te los voy a auditar de forma precautoria, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber diferencia en cómo vemos cierto tipo de riesgos cuando los multiplicamos, probabilidad por posibilidad, que cuando los sumamos. ¿Pueden utilizar cualquiera? Sí, ¿no? O pueden incluso utilizar las dos, es decir, podría tener yo en mi matriz columnas donde yo estuviera viendo el resultado sumándolo y multiplicándolo. ¿De qué manera? ¿No? De manera tal que yo pudiera estar viendo cuáles los manejo, quizá porque en política los tengo como bajos, como medios, ¿no? O altos incluso, pero estoy viendo que en otra metodología me aparecen más altos. Y esto me permite a mí con el tiempo empezar a tomar controles complementarios, algún tipo de estrategia, etcétera, para disminuirlos aún más, ¿no? Y para no tener esa falsa sensación de seguridad o tener un poquito más de sensibilidad en cómo entiendo mis riesgos. ¿Sí? Bueno, pero aquí viene una cuestión importante. Esto de probabilidad, ¿sí? Quizá no es exacto como cuando ya se nos materializa, ¿no? Que será la siguiente, ya es otra metodología, la metodología APR. Pero antes de pasar, vamos a aclarar algo. Oigan, ¿y por qué utilizo tanto esto de PS? Ah, mira, porque podemos, por ejemplo, cuando acabamos de implementar un proceso que no tenemos mediciones, aplicarla y más o menos saber hacia dónde vamos con los riesgos y cómo los vamos a manejar a través de estadísticas, porque resulta que ese proceso es algo normal en mi sector. Entonces yo me voy a estadísticas nacionales o internacionales que existan sobre medición del riesgo en ese tipo de procesos y me las traigo y perfectamente las puedo empezar a utilizar de forma orientativa. Es decir, la probabilidad la puedo sacar de estadísticas que existen en mi competencia, en el sector, en algunas otras cuestiones, ¿no? Y parto de una cuestión cualitativa, ¿sí? Aquí si es muy alto, alto, medio, bajo, y hago ya el equivalente a cantidades para poder calcularlo, ¿no? Pues bueno, aclarado ese punto. Ahora bien,
ya lo hicimos, ¿no? Ya empezamos a gestionar riesgos sobre este nuevo proceso que desconocíamos. Entonces lo tengo por lo menos contemplado el que voy a gestionar riesgos y voy a establecer controles sobre un proceso nuevo, ¿no? Para que no se me dispare la situación. Es una muy buena práctica. Perfecto. ¿Qué sigue? Pues que estos riesgos, estos controles tendrán indicadores y ya empecé a medir la incidencia real sobre cómo lo aplico yo. Ah, entonces ahí entramos a un método un poco más maduro. Sigue siendo de dos factores, pero ahora ya cambia. Ya lo que estoy midiendo en ya no es la probabilidad, es la frecuencia. Es decir, aquí el dato real de lo que a mí se me ha presentado. Siguen siendo dos factores y vamos a ver lo mismo, el mismo efecto. Si sumo que si multiplico, ¿no? Va a tender a pintarme más hacia verde cuando multiplico que cuando sumo, ¿no? Es decir, es un poco más crudo y más real, ¿no? Cuando lo sumo que cuando lo multiplico. Bueno. Oye, pero entonces yo ya aplico frecuencia en lugar de probabilidad. Esto seguramente quiere decir que ya no dejo de contemplarlo, ¿no? Probabilidad, no. Una buena práctica es que establezcas varias metodologías de forma paralela para que aprendas cómo se comporta tu proceso en otras metodologías. Y es más, el yo establecer un PS, ¿sí? Al lado de un APR, es decir, donde mido probabilidad que yo tomé, por ejemplo, del sector de una estadística, etcétera, contra la incidencia, a mí me permite estar haciendo un benchmarking en tiempo real. ¿Cómo es esto? Sí, supongamos que la frecuencia es media, ¿no? En el sector, la severidad hemos visto que se mantiene igual, para no meternos aquí, ¿no? Se mantienen en los mismos niveles. Entonces, nada más va a cambiar la frecuencia contra la probabilidad. Pero hay una probabilidad del 50% en el sector. Eso es lo que dicen las estadísticas. Yo tengo una frecuencia del 25, es decir, un cuarto de veces en los procesos se me presenta. Ok, entonces, ¿estaré mejor o estaré peor? Me empiezo a comparar contra el sector y digo, ah, pues estoy mejor. Me sucede menos. Quiere decir que mis controles son adecuados, están funcionando. Ahora bien, ¿qué pasaría si la cuestión media está en 50 y yo estoy en 75? Me voy a dar cuenta que estoy peor que el sector. Me estoy comparando, hago el benchmarking y entonces eso me lleva a la necesidad de estar viendo qué hace el sector en forma general para que llegue a esos niveles de 50, porque yo no los estoy pudiendo manejar. Entonces me está recordando en tiempo real cómo estoy respecto quizá, por ejemplo, a otra empresa, a otro sector, etcétera. Puedo ver, por ejemplo, la publicación de las matrices de riesgo de otras empresas y yo tomarlas y dejarlas fijas en esos mismos procesos para estarme comparando de forma en tiempo real, ¿no? De forma real con respecto a si estamos mejor o peor. Entonces, no son modelos de cálculo de riesgo que sean excluyentes, no, pueden ser complementarios si los entendemos. Sí, lo que hay que entender es que evidentemente es algo más maduro el estar midiendo frecuencias con lo que te pasa que estar midiendo probabilidades. Ahora bien, ¿por qué es importante mantener ambas en una misma matriz? Perdón. ¿Por qué? Oigan, si estoy viendo que a nivel de sector sucede 70% de las veces y a mí me ha sucedido solamente 8%, ¿de plano estoy tan bien en el sector? ¿Será real? ¿O será una llamada de atención para revisar, por ejemplo, mis controles detectivos que quizá están fallando en detectar los sucesos, los incidentes? ¿Sí? Si yo compruebo que todo está perfecto, bueno, pues estoy muy por encima del sector, por ejemplo. Pero es importante entonces saber que estas metodologías pueden trabajar de forma complementaria en las matrices. Evidentemente, estos cálculos pues tendrán que ir en las columnas de mi matriz, ¿no? Y tendré que hacer un cálculo para cada uno de los riesgos, ¿no? Aquí estamos viendo simplemente cómo funcionan esas metodologías de cálculo. Hay una más madura, ¿sí? Y en algunos sectores es la base, lo mínimo aceptable. Si a mí me preguntan de forma personal, yo digo, para mí lo mínimo aceptable ya profesional, un cálculo sería este. No quiere decir que el otro no, no, el otro se acepta internacionalmente, está basado, sí, 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 pero por las ventajas que tiene de cómo lo entiendo y cómo analizo el riesgo, para mí este es de las mejores, ¿no? Ya, no tan complicadas como otras de criterios relevantes, de Mulder, que más adelante quizá vamos a ver, o ahí en las asesorías podemos
podemos incluir, ¿no? Ya son mucho más complejas de cálculo, pero es una muy buena adecuada. Bueno, ¿qué es la metodología FINE? La metodología FINE es una metodología que calcula el nivel de riesgo en base a tres elementos: a la probabilidad, a la severidad y al grado de exposición. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos comentado en un video que el grado de exposición era el tiempo en que se relacionaban ese factor externo e interno? Por ejemplo, tenía un servidor, entonces tengo hackers afuera, que ese es mi factor externo en contra, y tengo información vital, importante en mis servidores, ¿no? Pero aparte estoy conectado vía internet, entonces me hace vulnerable, ¿sí? Esa es mi cuestión, mi factor interno negativo. Entonces, mi servidor está conectado 24 horas al día. ¿Cuál será mi grado de exposición? Pues 100%, el más alto. ¿Por qué? 24 horas al día estoy conectado, soy vulnerable, ¿no? Mientras más tiempo esté en relación a ese factor de hackers y mi información disponible, bueno, a través de redes, pues evidentemente soy mucho más vulnerable. Entonces aquí esta metodología ya incorpora algo que era importante. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una definición básica de riesgos era la probabilidad de que una amenaza se combinara por un tiempo determinado con una vulnerabilidad y nos provocó un daño? Bueno, ¿dónde está ese tiempo que se combina por un tiempo determinado? Aquí, en el grado de exposición, en cómo se combinan esa amenaza y esa vulnerabilidad. Por eso para mí es una mejor metodología, porque es más exacta en cómo mide los riesgos. Es menos utilizada de forma general, ¿sí? En empresas. Pero hay industrias como la aeronáutica o la automovilística que esto es un mínimo, ¿sí? Mínimo aceptable. Menos que esto, no puedes utilizar, ¿sí? En la aeronáutica, por ejemplo, en lo que son riesgos operativos, este, la OASI, que es la organización, ¿no? A nivel internacional que rige todo lo que es controles, riesgos, etcétera, ha establecido que el mínimo que puedes utilizar para gestión de riesgos operativos es la metodología FINE. No te van a aceptar ninguna metodología que no analice por lo menos este nivel de madurez, que es probabilidad, severidad y grado de exposición. Por lo menos es la mínima, la metodología más básica que puedas poder utilizar. Entonces, a ver, aquí pasa algo ya diferente, ya no hay dos factores, hay tres. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Vamos a partir de la idea. Yo tengo aquí probabilidad, severidad y grado de exposición. Algunas traducciones lo van a encontrar como grado de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo máximo son 300. Aquí estamos viendo los rangos, ¿no? En este caso, por rangos de 60, del 1 al 60, 61 al 120, 121 al 80, 180, 181 al 240 y 241 al 300. Y vemos que se multiplica, pues ya nos dan de 1 millón, ¿no? Entonces ahora son de 1 a 200,000, 200,000 1 a 400,000, 400,000 1 a 600,000, 600,000 1 a 500,000 y así vamos, ¿no? Hasta el más alto. Entonces son números más impresionantes, ¿no? Oye, tengo un riesgo de 587,000. No, hombre, suena durísimo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo entiendo? Suena más interesante que decir un riesgo de 200, ¿sí? Las cifras son más impresionantes, pero seguimos viendo el mismo efecto, chicos. Cuando sumo o cuando multiplico, ¿sí? Cuando sumo, me va a dar riesgos más pintados hacia lo rojo que si multiplico. Es decir, si multiplico, tiendo a pintar los riesgos hacia verde, ¿sí? Entonces vamos a ver, tengo probabilidad de 100, severidad de 100 y grado de exposición de 40. ¿Dónde estamos ubicados? 240 en lo más alto de riesgos altos, ¿no? Y tenemos 400,000. ¿Dónde estamos ubicados? En lo más alto de bajos. Entonces vimos que tenemos de altos 240 a bajos. Estamos bajando dos niveles. ¿Sí? Oigan, probabilidad de 100, severidad de 40, grado de exposición 40. 180, ¿dónde está ubicado? En lo más alto de medios. 160,000, ¿dónde estamos ubicados? En muy bajos. ¿Se dan cuenta? Vamos hacia abajo. Oigan, pero ¿por qué es tan molesta esta metodología? Si es más completa, nos da más sensibilidad, porque son más los elementos que estamos analizando, somos más sensibles a entender realmente el riesgo, cómo lo tenemos, ¿no? ¿Por qué se rechaza tanto? Ah, bueno, porque sobre todo en cuestiones tecnológicas, chicos,
el grado de exposición en muchos momentos no se puede quitar. Entonces, lo incluyes en tu medición, eso hace que tienda a subirte, ¿no? A todavía un nivel más que si no lo incluyeras. Es decir, ese elemento que ahora lo incluyo entra a juego, pero en muchas ocasiones no se puede quitar por cuestiones operativas. ¿Cómo es esto? Sí, el mismo caso de hackeo, yo pudiera decir, pues muy sencillo, ¿quieres que reduzca tu riesgo? Lo desconecto. Desconecto el servidor, ya no te pueden hackear desde fuera. Sí, pero eso no es posible porque necesito, es un servidor dedicado y necesito que esté 24 horas al día funcionando porque es parte de la operación, no lo puedes conectar. Entonces, en cuestiones tecnológicas, muchas cosas no se pueden desconectar. Entonces, ¿qué hace? Que de entrada yo ya sé que me va a incrementar el nivel de riesgo, va a pintar más a rojo en mis riesgos, y siguiente, no voy a poder hacer nada para reducirlos, porque por cuestión de operación no me lo permite. O muchas veces los controles que intervienen directamente sobre cómo se relacionan esos factores son más caros. Entonces, económicamente es privativo. Entonces, simplemente muchos prefieren, pues, no incluirlas, ¿no? Compañías que ya tienen un mayor grado de madurez en control interno, en gestión de riesgos, en calidad, en cumplimiento, vamos a ver que ya están en estas metodologías, ¿no? Es decir, la PS ya se les hace muy básica, ya prefieren aceptar una realidad un poquito más cruda, ¿sí? Bueno. Entonces, esta es la metodología FINE, ¿sí? O FINE, algunos también les dicen, ¿no? Este, porque fue William Fine, William Fine el que lo hizo. Algunos dicen que se pronuncia Fine, pero creo que no venía el apellido de cuestiones anglosajonas, entonces dicen que se pronuncia Fine. Pero bueno, FINE es la metodología, ¿no? De quien lo dio a conocer. Entonces, esta es una metodología un poquito más completa. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que, bueno, la probabilidad pues, finalmente la podemos sacar de estadísticas, etcétera, y una cuestión un poco más subjetiva? Lo correcto era para madurar más, aplicábamos frecuencia. Bueno, entonces está la metodología FSE, que tiene los mismos elementos. No, dos sí los comparte, que son severidad y exposición, pero ya cambia probabilidad por frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo mismo que habíamos dicho con la metodología PS y la APR, ¿no? Aquí empezamos ya a incluir las mediciones reales de la incidencia que tenemos y entonces podemos compararlo también contra el sector. Es decir, también podemos hacer con tres elementos esta cuestión de benchmarking que habíamos platicado. ¿Sí? Ahora bien, oigan, ¿qué hacemos? ¿Incluimos todas las metodologías? Bueno, incluye por lo menos la PS, ¿no? Yo les diría, si quieren aprender a realmente conocer un poco mejor los riesgos, metan la FINE, por lo menos. ¿No? Pero bueno, si dejan la PS, siempre pongan PS y APR, ¿no? Si ponen FINE, pues pongan FINE y FSE, ¿no? Para que tengan ahí cómo se va comportando. Oigan, ¿y qué pasaría si yo tengo en matriz, ¿no? La metodología ABC, la PS, APR, FINE, FSE, que las puedo incluir perfectamente. Es más, no las uso, pues simplemente las oculto y ya, ¿no? ¿Para qué me serviría todo esto? Ah, bueno, porque quizá ahorita mi compañía está a un nivel muy bajo de desarrollo, estoy incluyendo únicamente la PS, por ejemplo, este, pero de todos modos yo en mi tiempo libre empiezo a llenar los demás elementos y puedo empezar a ver cómo se comportaría ese riesgo en metodologías más maduras, ¿no? Y esto puede hacer que poco a poco empiece a meter esas ideas, ¿no? A ver, a que empiecen a aceptar, a empezar a incluir esta necesidad de ir hacia más. Y entonces en el momento que a mí me digan, oye, pues ya migramos a esta, ya no tenga que volver a hacer cálculos, hacer riesgos. Ya mi sistema ya lo incluye. Mi Excel, por ejemplo, si trabajo, que es lo típico, ¿no? Para no estar gastando, porque aparte está sobrado Excel para hacer esto. Este, pues ya lo tengo incluido, simplemente habilito las columnas y ya trabajo con ellas. O para hacer cambios que no sean tan fuertes, ¿no? Empiezo a llenar poco a poco las matrices, etcétera, y en algún momento que ya las tenga llenas, ya para no estar comprometiendo tiempos, etcétera, ya donde ya puedo funcionar, empecé a mostrar cómo se comporta estos resultados con las nuevas metodologías, etcétera, dar informes, y en el momento que me digan ya, pues ya está hecho el cambio. ¿No? Para no estar comprometiendo con tiempos y esfuerzos de más que no pudiéramos tener en las áreas, ¿no?
Entonces, hay otras metodologías, sí, también la de criterios relevantes integrados y la Mosler, etcétera, que yo creo que ya más adelante comentaremos en las asesorías. Ahí sí, sí requiere mucho más ya el conocimiento y las habilidades de estas que hemos comentado hasta ahorita para podernos meter, ¿no? Porque son mucho más complejas. Entonces, los invito a que en lo que hacen, ¿no? En esas tareas que aplican, incluyan las metodologías, chicos, incluyan estas, ¿no? Incluyan FINE o incluyan PS, incluyan APR. Y bueno, finalmente tienen que incluirlas, chicos, porque es parte de la gestión integral, ¿sí? Ahora bien, viene una parte que es muy importante, chicos, ¿no? Esta metodología, la que aplique si aplico PS, pues tengo que aplicarla antes de los controles y después de los controles, es decir, para determinar el nivel de riesgo inherente y el nivel de riesgo residual, ¿sí? ¿Vamos bien con eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esta parte? Ah, bueno, ahí hay un elemento que es importante definir, chicos, ¿sí? Miren, voy a abrir aquí esta nueva hoja. Yo cuando ya tengo un nivel de riesgo inherente, elijo darle un tratamiento, ¿no? Ya hemos platicado, ¿no? Los tratamientos que les puedo dar, bueno, ya está también la bibliografía disponible y todo eso, y los que han ido a asesorías lo hemos visto, ¿no? Yo puedo decidir si lo minimizo, si lo transfiero, lo comparto, este, o lo refiero, ¿no? ¿No? Lo asumo también, ¿no? Bueno, entonces, si yo le tengo que entrar, yo directo soy el responsable, lo estoy asumiendo. Yo no soy el experto para hacerlo. Transfiérelo. Oye, es muy complejo, varios le tenemos que entrar. Compártelo, ¿sí? Entonces, o lo asumo, o lo transfiero, o lo comparto. ¿Qué me falta? Lo mitigo. Aún no siendo el experto, hay ciertas cosas que tengo que hacer para mitigar lo que está pasando. Entonces, lo puedo mitigar. Son las cuatro cosas que hay que hacer. Bueno, perfecto. Entonces, ante ese riesgo, ya decidí qué voy a hacer. Mi política de administración es eso. Establezco la razón por la cual lo hago y empiezo a trabajar sobre mis controles, ¿no? Preventivos, detectivos, correctivos, etcétera. Y esos controles van a afectar cada uno alguno de los elementos del riesgo. Es decir, yo estoy esperando que cuando aplico controles, mi nivel de riesgo residual cambie, ¿sí? En el Inter tengo que hacer un cálculo que tiene que ver con la efectividad del control. Más adelante veremos también ahí, quizá hacemos un videito sobre controles, todos los elementos de diseño, etcétera, ¿no? Que deben de conocer. Pero bueno, ahí tienen ahí está la bibliografía abierta, y busquen esta parte. Y si tienen dudas, vayan a las asesorías. Bueno, vamos a partir de esta idea. Básico, metodología básica. La PS. Yo tengo probabilidad, ¿sí? Y tengo severidad. Ok, vamos a ponerlo del 100 y del 40, si quieren, que venimos trabajando con ese ejemplo. ¿Sí? Ok. Estos dos, estas dos cosas, chicos, se van a ver afectadas después de un control. ¿Vamos bien? O sea, yo establezco un control, por ejemplo, que me baje la probabilidad. Entonces, si bajo al 60, vamos a ver que bajamos del 140 al 100. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde está el problema muchas veces en el cálculo? En la mayor parte de matrices que encuentran ustedes por internet y que luego no les explican y es muy riesgoso porque da una falsa sensación de seguridad. Vamos a platicarla, chicos. Vamos poco a poco. Ok, ¿sí? Entonces, nada más que quede clara esta idea. ¿Sí? Ok. Yo tengo aquí una probabilidad de 100, una severidad de 40 y entonces yo voy a sumarlas o a multiplicarlas. Vamos a sumar y vamos aquí, bueno, a ponerlo así, a ver. ¿Dónde está? Era P, perdón. Ahí está. Y a multiplicar, ¿no? Vamos a saber. Yo aquí le pongo más esto, ya me da 140. Y yo aquí, es por
este. Ya multiplico. Perfecto, ¿sí? ¿Qué sucede con esto, chicos? Vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacerlo más grande aquí para que lo puedan ver, ¿sí? Entonces aquí estamos sumando y multiplicando. Luego dicen, es que la forma en que tú sacas, este es el riesgo inherente. La forma en que sacas el riesgo residual es el resultado que te hayan dado según tu metodología. Lo vas a combinar con la efectividad del control, ¿sí? Y te va a dar un resultado. Ok, aquí la cuestión es, pues yo tenía 5 categorías, ¿se acuerdan? Es más, vamos a traérnosla de aquí, del nivel de riesgo. A ver, con la PS, ¿dónde estamos? Vamos a traérnoslas aquí arribita. Yo tenía estas categorías, ¿no? Depende de mi resultado, me ubicaba aquí o acá. Oigan, pero ¿se dieron cuenta ustedes que cuando usamos este, este equivalente entre las cualitativas y cuantitativas, sucedía esto, chicos? A ver, miren, vámonos a ponerlo aquí arribita. Vamos a ponerlo aquí como referencia para que vean de lo que hablamos. A ver, aquí lo ponemos, ¿no? Mientras más alto es la criticidad del riesgo, el número es más alto, ¿no? Oigan, pero ¿qué pasa cuando yo hablo de efectividad del control? Vamos a ver. Si fuera más alto, vamos a poner simplemente 5 categorías, ¿sí? A ver, más alto es el número más alto, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si yo multiplico este por mi efectividad de mi control y aquí me da un resultado, ¿no? Es el riesgo residual. Vamos a ver. Lo voy a hacer sumando, que es exactamente, no, multiplicando, vamos a ver. A ver, esto es igual a esto por, perdón, es aquí. Es igual a este resultado por lo que tengo aquí, ¿sí? Entonces, yo diría, si siguiera esta lógica, que mientras más efectivo es más grande el número. Oigan, tengo una efectividad del control muy alta. Ponme 5. Oye, pasamos de 4,000 a 20,000. Incrementaste el nivel de riesgo. ¿Suena lógico que si es lo más efectivo, se incremente el nivel de riesgo? No, claro que no. Y si es poco efectivo, a ver, 1 se mantiene. ¿Qué hacemos? Miren, es que por eso es importante aclarar esta parte, chicos. ¿Sí? A ver, la lógica sería para lograr esto, para que esto funcione es, oigan, si mi control es muy bajo o nula la efectividad, pues tendría que mantenerse igual prácticamente, ¿no? Entonces, ¿hay algún número por el que yo pueda multiplicar este resultado de mi riesgo inherente para que se mantuviera igual en un riesgo residual? Van a decir, sí, claro. ¿Cuál? 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando la efectividad es muy baja, ¿sí? Se va a mantener esto. Entonces digo, esto por esto se mantiene. Si mi riesgo es prácticamente nulo, no es muy bajo, lo mantenemos en 4,000. Oye, ¿y la lógica qué te dice? Pues que si es muy alta la efectividad, tengo que obtener un riesgo menor. Vamos a hacer algo, chicos. Lo más bajo en este caso es 1 y tengo 5 categorías. Pues dividamos 1 entre 5 y me van a dar rangos, ¿no? O cuestiones de punto 2, ¿no? Por diferentes categorías. Entonces voy a tener que es punto 2 lo muy alto, punto 4, punto 6, punto 8. En esta forma, si yo digo la efectividad de mi control es muy alta, ¿cuál será?
en la cifra por la que tengo que multiplicarlo. Punto 2. Ah, me bajó de 4,800. Ah, sí está funcionando. Es media. Pues si hago punto 6, 2,400. Es muy baja. Se mantiene. ¿Ya vieron? Entonces yo digo, ok, entonces así funciona el cálculo. Tengo este resultado del riesgo inherente, hago mi control, señalo la efectividad y multiplico esto por la cantidad o el equivalente cuantitativo en mi escala de la efectividad del control y me da el resultado que es mi riesgo residual. Perfecto, está muy bonito. Pero aquí seguimos teniendo un problema. ¿Cuál es el problema? Que este resultado, chicos, ¿sí? Por eso lo explicamos punto por punto, ¿sale de dónde? De la multiplicación de dos factores. Es decir, mi efectividad del control, así planteado con este tipo de esquemas, está diciendo que me afecta tanto la probabilidad como la severidad, cosa que en la realidad seguramente no pasa. Entonces, este cálculo me da una falsa sensación de seguridad. Entonces, evidentemente, si yo tengo una metodología que multiplica y pinta masa verde y luego hago este cálculo, ¿qué creen? No, hombre, todos vamos a estar contentísimos porque el riesgo es súper bajo, ¿no? Pero no es real. Tengo una falsa sensación de seguridad de algo que no lo es. ¿Va a ser muy, muy aceptado esto por los directivos? Claro, todos contentos, tenemos todo controlado. No, no es cierto. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo volvemos que sea real y que sea establecido de forma adecuada? Tendríamos que agregar otro concepto, que es esta efectividad del control, ¿qué afectó? ¿Fue efectivo para qué? Entonces, a ver, ¿no? Efectividad para probabilidad, efectividad para severidad. Si tuviéramos la FINE, pues sería efectividad también para el grado de exposición, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora trabajamos con dos. Entonces, aquí sí, ya hacemos eso. El cálculo ya de forma más específica. Tenemos que justificar en la parte de los controles cómo es que afecta ese control la probabilidad y la severidad. ¿Pueden ser las dos? Sí. ¿Puede ser una mucho y otra poco? Sí. O puede ser que solamente una probabilidad y la severidad no. Y entonces yo no tendría que meter ese cálculo al sistema. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces ahora ya tengo mi probabilidad, si queremos verlo, residual y mi severidad residual, por decirlo, ¿no? Y ya mi riesgo residual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi probabilidad residual va a ser esta en el cálculo, ¿no? Esta probabilidad original que tenía por la efectividad de mi control, por lo que hace afectar la probabilidad. Perfecto. Mi severidad, ¿sí? Por la efectividad que tiene. Perfecto. Y ahora sí, vamos a mantenerlo multiplicando, ¿no? Para que sea lo más light, ¿no? Entonces, a ver, yo digo, es altamente efectivo para la probabilidad. Perdón, punto 2. Perfecto. Lo bajamos de 100 a 2. Pero no sirve para nada en la severidad. Pues bajamos entonces de 4,000 a 800. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Oye, es que no. La probabilidad, ¿qué crees? Sí la afecta también. Perfecto. Bueno, es medio. Y entonces aquí tengo algo más real, porque estoy justificando ya ese control en mi procedimiento. Primero, cómo me afecta la probabilidad, si es que me la afecta, y la severidad, y en qué forma. Y entonces hago el cálculo preciso. Esto es lo correcto. No nada más decir este control afecta y lo multiplico y saco los dos. No. Tengo que hacer este cálculo con cada uno de los controles. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Si tienen dudas, los esperamos ahí en los martes y jueves de cita 9 en la facultad, chicos, para las asesorías. Sí, pero vayan haciendo esto que estamos aquí explicando, vayan escribiéndolo.
El chiste es que ustedes entiendan cómo funcionan los cálculos y por qué, y qué es lo que pasa si no lo hago. Aquí ya vimos, si yo solamente multiplico por la efectividad de un control este resultado final, voy a estar afectando tanto probabilidad como seguridad y eso no es real. Me da una falsa sensación de seguridad. Entonces, tengo que hacerlo de forma individualizada para volver a hacer el cálculo. ¿Sí? Ya con toda la justificación. Entonces, les agradezco mucho el tiempo, chicos, que le dedican a ver estos videos. Aplíquenlo, por favor. Esto es muy importante que lo sepan manejar, sobre todo para la última actividad que tendrá que ver con que ustedes diseñen un sistema de control interno. Y ahí pues tendrán que definir el por qué cada metodología que ponen, los cálculos, etcétera. Se dan cuenta, no son cálculos complicados, es simplemente establecer una escala y luego lo que te vaya dando, sumarlo o multiplicarlo, ¿no? O sea, no son operaciones complicadas para hacerlo, pero sí creo que es algo laborioso, ¿no? Entonces, váyanlo haciendo y si surgen dudas, ahí estamos para poderlos, asesorar y solventar estas dudas que tengan, ¿no? Y que vayan mejorando. Es algo que les va a servir mucho, les digo, no solamente les sirve para control interno, les sirve para sistemas de gestión de riesgo, para cuestiones de cumplimiento, cuestiones de calidad, cuestiones de auditoría, ¿no? Entonces, es algo básico que tienen que tener como habilidad, chicos, el poder establecer el nivel de riesgo de cualquier cosa a la que se enfrentan. Los invito a que lo hagan, a que lo incorporen. Este, Cuídense mucho, chicos. Estamos ahí pendientes con ustedes. Cualquier cosa a través, ya saben, de tanto, bueno, de la plataforma, ¿no? El correo, como las instalaciones ahí del Soyez. Que tengan excelente día, chicos. Hasta luego.